Hola niños, ¿cómo están, hermanos? Un agrado otra vez estar con ustedes este domingo para aprender de su palabra. Bueno, esta semana nos tocó la lección 22, que es el juicio y negación de Jesús. Pero antes de todo vamos a empezar orando al Señor. Señor, te damos gracias por esta semana, gracias porque hemos podido llegar a este día domingo, gracias por tu palabra, porque pudimos aprender de ella durante la semana. Te ruego, Señor amado, que ahora nos abras el entendimiento para aprender esta nueva lección, que podamos, todo lo que aprendamos, podamos ponerlo por obra, Señor. Te ruego, Señor, que ayude a nuestra familia, Señor, y a todo aquel que está viendo este video. Te ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, empezamos con la lección 22, el juicio y negación de Jesús, que queda en Marcos capítulo 14, versículo 53 a Marcos capítulo 15, versículo 15. El texto para aprender queda en Marcos capítulo 15, versículo 14, y dice, se lo voy a leer. Y Pilato le decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Lo voy a volver a leer. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Ya con esto ya sabemos de qué se va a tratar la lección, ¿cierto? El juzgamiento, como dice el título, el juzgamiento de Jesús y la negación a Jesús, que es una historia paralela que está mientras Jesús estaba siendo juzgado por los sumos sacerdotes del Sanedrín, que se llamaba en ese tiempo, que es un consejo de ancianos. Vamos a leer la palabra que corresponde a la lección. Como les dije, queda en Marcos capítulo 14, versículo 53, hasta Marcos capítulo 15, versículo 15. Ya. Bueno, hermanos, ahora esta lección empieza con el juicio a Jesús. Recordemos que Jesús estaba junto con los discípulos y vienen los alguaciles y apresan a Jesús. ¿Recuerdan la clase anterior? Entonces, Pedro, recuerdan que le cortó la oreja a un soldado y Jesús le colocó nuevamente la oreja y hizo ahí un milagro a sus propios enemigos. Bueno, a Jesús lo llevan al concilio y ahí lo juzgan injustamente. Este juzgamiento fue una farsa, como vamos a ver acá. En el versículo 53 vemos, y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, que este era el sumo sacerdote Caifás, que tenía también a su suegro Anás, que acá no aparece, pero en el otro evangelio dice que lo llevaron primeramente a Anás, que Anás también tenía mucha influencia en la parte religiosa del Sanedrín. Había sido el anterior sumo sacerdote, pero lo llevaron al concilio, al Sanedrín. El Sanedrín correspondía a 71 jueces o personas que eran, en su mayoría eran saduceos, que juzgaban al pueblo de acuerdo a la Torá, a la ley de Dios. Entonces, estos juicios tenían que llevarse a cabo durante el día y tenía que y el dictamen, la sentencia tenía que darse 24 horas más tarde de lo que lo concluían ellos el conjunto de Sanedrín. Entonces vemos que aquí hay una irregularidad, ¿cierto? Porque a Jesús lo juzgaron más o menos como a las 3 de la mañana, terminó el juicio, fue de noche, fue a escondidas, y la sentencia la dieron al tiro en ese mismo momento. Y después, como para hacerlo un poco más que se fuera visto legal, se juntaron nuevamente en la mañana para dar el dictamen final, pero que ya estaba concluido a las 3 de la mañana de ese mismo día. Y vemos cómo ellos querían solamente en su pensamiento, querían matarle, querían buscar una situación, eh, algo que le diera para poder matarlo a Jesús, pero no encontraban ninguna prueba. Ellos, podemos decir que ellos reclutaron
de mala forma a unos testigos que tenían que decir cosas malas contra Jesús, con la intención de que sean tan graves para poder, como decía anteriormente, matarle. ¿Y qué es lo que dijeron los falsos testigos? Aquí en el versículo 58 decía, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Aquí vemos que se buscaron una ocasión grave para poner a Jesús en contra, o sea, al pueblo en contra de Jesús, que es que tocarle lo más preciado para ellos, del pueblo judío, que era el templo. ¿Cómo podía destruir el templo y construirlo en 3 días si ellos se habían demorado años y años en construirlo? Pero Jesús no estaba hablando del templo, el templo material, el templo físico, sino que estaba hablando de su propio cuerpo, que iba a ser destruido y él iba a dejar, yo destruiré, dice, este templo. No, no que él se iba a dejar destruir, porque como sabemos, niños, todo está en manos de Dios y Él permite todo lo que pasa, todo lo que está pasando en este mundo, Él es por soberanía de Él. Entonces no es que lo pillaron desprevenido a Jesús y lo mataron, que eso no era no debería haber sido así de que Jesús haya muerto por nosotros, sino que todo esto fue cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Todo ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Y, y dice en el versículo 59, y ni siquiera en esto coincidían el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio de... Y aquí agotó la última instancia. Ya como no podían, y se contradecían los testigos, va el sumo sacerdote, se puso de pie, que es Caifás, y le preguntó directamente, porque esto es lo único que les quedaba, porque ya habían agotado todas las instancias, y le preguntaban directamente si él era el Hijo de Dios, si él era el Cristo. Y aquí vemos en la historia, dice, le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí vemos otra incoherencia del sumo sacerdote. Para protegerse él de blasfemar, en vez de preguntarle, ¿eres el Hijo de Dios? Le preguntó, ¿eres el Hijo del bendito? Esta era una especie de protegerse del mismo, en vez de decir Dios, dice bendito para no blasfemar él contra Dios. Pero con lo que estaba diciendo ya estaba blasfemando, al tener a Jesucristo ahí delante de ellos, enjuiciándolo, ya estaban blasfemando contra el Hijo de Dios. Así que no les sirvió de nada protegerse por ese lado. Jesús dijo, yo soy. Y aquí vemos que Jesús francamente, por primera vez, dice, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Como vemos antes de esta historia, Jesús siempre estuvo como escondiendo su identidad divina. Cuando hacía milagros, recuerdan que él siempre decía que no le dijeran a nadie, o cuando le revelaba las parábolas a los apóstoles, a los discípulos, siempre decía que como que no divulgaran tanto esto, porque él tenía que llegar su tiempo para ser crucificado, no podía adelantar los tiempos. El Sanedrín no encontró pruebas, como decía, contra Jesús. Entonces, por eso, colocó a testigos falsos para que le dijeran, para hacer a Jesús un juicio donde debían matarlo. Jesús afirmó ser el Mesías, el Hijo de Dios, directamente y francamente. Ya él sabía que era el tiempo, así que ya no había para qué esconder ya su identidad divina. El Sanedrín condenó a Jesús por blasfemia. ¿Ustedes qué creen? ¿Condenar al Hijo de Dios? Todo marcaba desde su nacimiento
hasta esta altura de la vida de Jesús, todo apuntaba a él, todas las profecías apuntaban a él. Pero ellos, los religiosos que sabían la Torá de tapa a tapa, si lo podemos llamar así, podemos decir eso, no entendieron nada, ¿cierto? Veían las escrituras a su conveniencia para enriquecerse a ellos mismos y ellos estar arriba de los demás, ¿cierto? Ellos estar como gente superior al pueblo. Ellos, como le dijo Jesucristo anteriormente, les dijo sepulcro blanqueado, ¿cierto? Por fuera se veían que cumplía la ley, pero por dentro estaban podridos, estaban muertos. El Sanedrín condenó a Jesús por blasfemia. Y antes de avanzar un poquito más, a Jesús aquí vemos que al condenarlo por blasfemia, a Jesús le escupieron, le pegaron, le taparon la cara, le pusieron, no sé, debe haber sido una tela, algo en la cara, y le empezaron a pegar y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? A ese nivel llegó la maldad de aquellos hombres, estaban cegados en su propia religiosidad, en su propio conocimiento. ¿Se imaginan ellos, en el día del juicio, responder por todos los actos que hicieron? De haberle pegado al propio Hijo de Dios, de haberle rechazado, que ese es el pecado principal. Como muchos ahora en este tiempo igual están cometiendo ese pecado de rechazar a Jesucristo como su Salvador. Ahora vemos a Pedro que negó a su amigo. Paralelamente, Marcos colocó esta historia. Más que Marcos, fue inspiración divina, ¿cierto? Por algo el Dios mismo, Jesús, a través del Espíritu Santo, colocó esta historia para que nosotros aprendamos de la negación de Pedro. Vemos que esta historia no le favorece para nada a Pedro, ¿cierto? Nosotros, los pecados que cometemos, muchas veces bueno, todas las veces no queremos que se sepan, que divulgar los pecados, pecados que son muy feos para nuestra vida, ¿cierto? Y para como cristiano. Pero Pedro, está escrito el pecado de Pedro en todos los evangelios. Y aquí Pedro niega a su amigo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando la sirvienta, vemos que la sirvienta reconoció, a lo mejor reconoció la manera de hablar de Pedro, que era de Galilea. Tenían otro modo de hablar y fue reconocido inmediatamente. Y además, a lo mejor por las vestimentas que llevaba Pedro. Y como todos se conocían, Pedro ahí quedó al descubierto que no era de ahí. La sirvienta lo reconoció 2 veces y Pedro, ¿qué hizo? Negó a su maestro las 2 veces. Primera que la reconoció la sirvienta y lo apuntó con el dedo, como sale ahí en la fotografía. Y Pedro, ¿qué hizo? Lo negó a su maestro. Recuerdan, yo meditaba que Pedro estuvo 3 años, 3 maravillosos años con el maestro. ¿Recuerdan cuando estuvo en la barca con Jesucristo? Cuando la alimentación de los 5.000, vio la maravilla del maestro. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, cuando caminó hacia el maestro y Jesucristo lo salvó. Y ahora, para proteger su vida, niega a Jesús. Eso muchas veces nos pasa a nosotros igual. Nosotros conocemos las maravillas de Dios, de Jesús, conocemos su palabra y muchas veces nos avergonzamos de él. Muchas cosas que nos quedamos callados en el trabajo, en niños en el colegio. Muchas veces callamos, omitimos cosas que podríamos decir a favor de Cristo, del Evangelio, defendiendo su palabra y nos quedamos en silencio.
muchas veces somos como Pedro, ¿cierto? Pero lo más importante es que Pedro se arrepintió. Pedro, después la tercera vez que lo reconocen personas, la primera dos negaciones fue por la sirvienta, y la tercera negación fue otra vez que lo reconocieron que era Galileo. Pedro, al negarlo por tercera vez, maldijo, maldijo a sí mismo, que si, una especie de que si él conocía a Jesús, que fuera maldito. Se maldició así, se maldijo a sí mismo, que Dios lo maldijera si es que era mentira lo que estaba diciendo. Pero al instante cantó el gallo por segunda vez y recordó las palabras de su maestro, que le dijo que antes que el gallo cantara dos veces, él le iba a negar tres veces. Aquí lo importante, como decía, que Pedro lloró amargamente, se arrepintió de su pecado, de haber negado a su maestro, de haber negado todos estos 3 años que él estuvo con él. Eso es lo importante, que nosotros también podamos nuestro pecado, arrepentirnos de él, arrepentirnos y ir a las plantas de él, a pedirle perdón por nuestro pecado y agradecerle por la salvación tan grande y tan hermosa que nos ha dado a través de su sufrimiento, a través de su muerte, hemos podido encontrar salvación en él. Que él nos eligiera de entre muchas personas para salvación. Pilato entregó al rey verdadero. Pilato se sorprendió de que Jesús no se defendiera. Como vemos en la escritura, que dice que Pilato llevaron a Jesús ante Pilato, los sacerdotes, ¿para qué? Para que Pilato le diera la sentencia de muerte, porque el Sanedrín no podía dar sentencia de muerte, solamente el Roma, en este caso por intermedio de Pilato, que era gobernador de ese sector, él solamente podía sentenciar a muerte a los criminales. Sanedrín podía ver otras causas, pero no llegar a, a enjuiciar a una persona a muerte. Entonces llevan a Jesús a donde Pilato, y Pilato le hace una serie de preguntas y Jesús no responde. Y Pilato se queda sorprendido porque Jesús no responde nada, no se defiende. Y de nuevo, en el versículo 4 del capítulo 15 dice, de nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas te acusan. Porque Pilato ya había pasado por varias causas, varias personas ya que estaban, que se merecían la muerte, y yo puedo pensar que esas personas tenían miedo de morir, así que se defendían, ellos hablaban y defendían su causa, pero Jesús no tenía miedo de morir, y esto yo creo que le sorprendió mucho a Pilato, pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado por la tranquilidad, y también porque Pilato sabía que él era inocente y que él podía defenderse de alguna u otra forma, pero que Jesús tenía que cumplir el propósito y el cumplimiento de la palabra que Dios le había encomendado. Ahora bien, dice después, en cada fiesta él acostumbraba a soltarle un preso. Y aquí vemos el intercambio luego de Barrabás con Jesús. Pilato sabía que era inocente, como decía, ¿cierto? Sabía, y por eso, más adelante, Pilato se lavó las manos en una u otra forma. Como que él no era culpable de ese asesinato, de esa muerte. Pero sabemos que él igual fue culpable porque en él estaba la vida de Jesús. Pero vemos también que aunque Pilato tenía que decir igual que sí, que tenía que morir porque era la voluntad de Dios, igual no se le quita responsabilidad por la acción de Pilato. Todos
todo lo que hacemos aquí en la tierra es responsabilidad de nosotros, aunque Él tiene soberanía sobre nosotros. Pilato entregó a Jesús y liberó a Barrabás. ¿Barrabás quién era? Era un agitador político. Barrabás era un agitador político. Dice, quería derrocar militarmente a Roma. Por eso estaba igual en prisión, porque ya tenía unos homicidios a espaldas de él. Eh, Dice la historia que Barrabás se llamaba también, su primer nombre era Jesús Barrabás. Jesús. Su nombre común era un nombre común en ese periodo. Y la elección de Pilato propone a la multitud. Es como que Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte por esta fiesta? Porque en esta fiesta siempre acostumbraban a liberar a algún preso. Quieren a Jesús Barrabás, que es un agitador político y un homicida, o quieren a Jesús Nazaret, Jesús de Nazaret, que es su rey, el rey de los judíos, como le pusieron por sobrenombre, que en realidad igual espiritualmente era rey y va a ser el rey de toda la tierra. Y la elección de Pilato propone a la multitud, como les decía, y sin proponérselo irónicamente, Jesús Barrabás, el supuesto salvador político de Israel, o Jesús de Nazaret, el verdadero salvador del mundo. ¿A quién quieren? ¿A un agitador político que lo libere o al salvador del mundo? Pero sabemos que el pueblo eligió a Jesús por, gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios que eligió en ese momento, ¿cierto? Pero todo esto es por voluntad de Él. Tenía que pasar así. Por misericordia, este plan fue ideado para la salvación de nuestras almas. Y aquí vemos cuando Jesús está listo para ya ser entregado. Barrabás, como termina en el capítulo 15, versículo 15, dice, Pilato queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, aquí ya vemos azotado a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces aquí Pilato no se puede, como salía en la imagen anterior, lavar las manos porque él también hizo esto a beneficio de él, porque él no quería otra revuelta, porque ¿qué pasaba? Corría en peligro la vida de Pilato y corría igual en peligro su puesto. Él no quería que lo sacaran de ahí de gobernador o hasta poder perder su vida por otra revuelta. Entonces, ¿qué hizo? Entregó a Jesús, el inocente, el que no había hecho nada. Él sabía que Pilato sabía que Jesús era inocente, pero igual lo entregó a muerte. Bueno, ¿qué podemos sacar como lección de esta lectura? Podemos decir que Jesús terminó su cumplimiento de lo que Dios le había encomendado hasta el final. Él no tuvo miedo. Vemos que también Jesús se autolimitó de su divinidad cuando le estaban pegando frente al Sanedrín, los alguaciles, los mismos sumos sacerdotes le pegaban, le taparon la cara, como dije, y después lo azotaron. Él se autorreguló de su divinidad porque él podría haberlos desaparecido a todos con un solo pensamiento o con menos de eso. Podía haber dicho, soy Dios y nadie me toca, pero ese no era el plan, ¿cierto? El plan era que Él sufriría por nuestros pecados y sería llevado hasta la muerte, como cordero inocente. Y por el lado de Pedro, que Pedro negó a Jesús 3 veces, nosotros lo hemos negado muchas más veces, creo. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Siendo sinceros, actuamos igual que Pedro, pero lo importante es que nosotros también podamos ser igual que Pedro, de arrepentirnos de nuestro pecado y ir y no ser como Judas, que en vez de arrepentirse, él
se mató y no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. Entonces, en conclusión, tenemos que mirar el sacrificio de Jesús como lo que fue. Alguien inocente murió por nuestro pecado, por alguien que merecía la muerte. Y actuar como Pedro, arrepentirse de nuestro pecado, aunque sean vergonzosos los pecados, arrepentirnos y no hacerlo nunca más, ¿cierto? Actuar diligentemente en todo lo que hacemos, aprender de su palabra para no entristecer al Espíritu Santo, no conquistar al Espíritu Santo, ¿ya? Esa sería la palabra de la lección de hoy. Ojalá que hayan aprendido, niños. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima, ¿ya? Bendiciones. Hagan sus devocionales y apréndase el versículo cantado. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Chao. Y Pilato les decía, ¿por qué qué mal ha hecho? Y Pilato les decía, ¿por qué qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Marcos 15:14. Marcos 15:14. Y Pilato les decía, ¿por qué qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Y ellos gritaban aún más, crucifícale.